Bienvenido al canal comunitario de Amaga Televisión y a la red de canales del suroeste antioqueño. Iniciamos nuevamente este año 2024 aprendiendo con nuestros profesionales en Derecho. Hoy vamos a tratar el tema de la prescripción, adquisición por prescripción de derechos, un tema que técnicamente es muy difícil de entender, pero que en español quiere decir las posesiones de los bienes inmuebles en Colombia. Nos acompaña hoy el abogado, especialista, evaluador y técnico minero, Celso González Vélez. Acompáñenos para que aprendamos más, porque la mejor forma de aprender a reclamar nuestros derechos es conocerlos. Como lo habíamos anunciado, nos acompaña hoy el abogado especialista en Derecho Civil y Minero, evaluador comercial, licenciado por la Lonja de Propiedad Raíz, Colombia, Celso González Vélez. Bienvenido, Celso, al programa. Muchas gracias por aceptar la invitación para compartir el conocimiento con nuestros televidentes. Le agradezco mucho al canal comunitario por el espacio que me brinda para poder interactuar con todos los usuarios y poder llevar un mensaje en una forma sencilla, técnica, sencilla, de qué son las prescripciones y otros temas que en derecho hay que conocer. La prescripción de dominio, doctor Celso, como la ley indica, es la posesión de un bien a un ajeno, es decir, es la titulación real del poseedor hacia un particular que no reclamó o nunca reclamó su derecho a ser dueño, amo y señor. Entonces, en Colombia se establece esa prescripción por prescripción de dominio, es decir, las posesiones que nosotros llamamos de un bien inmueble. ¿Qué requisitos tienen? A ver, sí, como usted lo indica, es reclamar la posesión que uno ejerce en un bien por haberlo mantenido, administrado en una forma tranquila, ininterrumpida y que no haya otra persona particular que lo reclame. Es decir, cuando uno compra una propiedad, quizás la compra por un contrato de compraventa o uno se posesiona ya por alguna circunstancia lícita dentro del derecho y nadie reclama, entonces tarda 10 años para uno poder hacer la demanda de prescripción adquisitiva extraordinaria de dominio. Hay que tener en cuenta que hay una posesión que es ordinaria, que es de 5 años, y la extraordinaria, que es de 10 años. Entonces, en la demanda hay que determinar a qué norma se refiere para que el juez pueda entrar a evaluar en derecho. En caso de que sea ordinaria la prescripción, podría ser que se tiene un contrato de compraventa que nunca se registró y que se quiere legalizar, porque puede existir que sí exista un contrato de compraventa, pero el bien no venía saneado. En la ordinaria debe existir una escritura pública. Una escritura pública legalmente un contrato de compraventa, pero que debe tener escritura pública. Sí. El dueño de la propiedad, el que figura como dueño de la propiedad, tener una escritura pública saneada, y la persona que adquirió el bien, pues durante los 5 años que hizo administración, es decir, administró el bien, pagó los impuestos, hizo señorío, hizo como amo, señor y dueño. Esos son los 3 preceptos que hay que cumplir en la prescripción adquisitiva de dominio o la posesión, para poder que se cumpla, que son evaluados por el juez en derecho para determinar si se cumple los requisitos legales para poder acceder a la posesión. Entonces, hay una ordinaria de 5 años que se puede adquirir por medio de una escritura pública o un contrato de compraventa, pero lo va a hacer valer. Y está la extraordinaria, que también data con
el contrato de compraventa, pero en esta extraordinaria la persona no tiene una escritura pública. Entonces va a hacer valer el derecho para poder que se le otorgue una escritura pública. También establece la norma que existen unos predios o unos bienes que no son sujetos a ninguna prescripción de dominio. Sí, precisamente no son objeto de la prescripción de dominio los bienes del común. ¿Por cuáles son los bienes del común? Los parques, las calles, los escenarios públicos, que son bienes públicos. Los bienes y los bienes del Estado, fiscales. Es decir, bienes fiscales, que son las canchas, los caminos, retiros de caminos que figuran a nombre del Estado. Entonces, esos no son objetos de prescripción. Tampoco los de ornato, en fin, los destinados para el bien común. Que haya hecho uso del bien de manera pacífica, dice la norma, es decir, que no haya sido contra la voluntad o a la fuerza. Esa es una de las partes de los preceptos de derecho de la prescripción, es decir, que la persona ejerza, funja como amo que está ahí en el bien. Puede ser él directamente o por intermedio de otra persona, porque yo puedo tener un bien y que alguien me lo administra y yo soy el responsable y que cumplo con mis deberes. Entonces yo debo ser como el amo, señor, que hago presencia, que siempre está, que la gente me reconoce como tal en ese bien durante todo el tiempo, y funjo como dueño, pues dueño porque cumplo con todos los deberes administrativos, fiscales, etcétera. Entonces la ley me dice, cumplió la norma como amo, señor y dueño. Así sea, en forma directa porque administro el bien, o indirecta porque lo tengo en manos de otra persona, pero a mi nombre. Y esa posesión, esa pertenencia que usted nos acaba de decir, puede ser sobre un bien grande, un lote, un globo, un bien grande, o un pedacito de ese terreno, que ahorita hablamos más adelante sobre el tema de los desenglobes. O sea, yo puedo ejercer esa acción de amo y señor dueño para alegar la prescripción de todo un bien o solamente de una parte a la que yo estoy ejerciendo esa cualidad y esa condición. Sí, claro que sí, porque es decir, yo puedo estar posesionado de buena fe en un solo lote de terreno, es decir, el dueño de la mayor heredad, de mayor extensión, me vende a mí un lote, o otra persona que lo ha venido poseyendo porque lo compró a otros terceros en una forma legal, contrato de compraventa. Entonces yo abro la pertenencia por el globo de terreno que me han entregado. Para eso, cuando uno de los requisitos es mandarle a hacer un plano, un levantamiento topográfico para determinar el área que yo poseo, determinar los linderos, establecer mi posicionamiento con respecto al lote de mayor extensión. Puedo ejercer la posesión ahí. O si es que administro toda la finca, la posesión de toda la finca. Y esa, en caso, por ejemplo, vámonos al caso de la posesión por extraordinaria, es decir, la de 10 años. Yo estoy en ese predio hace 7 años, se lo vendo, se lo transfiero mediante una compraventa o de boca o como sea a otra persona que ya lleva 3, así ajustan los 10. Es decir, yo puedo transferir mi antigüedad a un nuevo propietario para que él inicie el proceso de prescripción. Sí, se la puede transferir totalmente, pero el bien debe tener un documento legal, es decir, que venga con una escritura pública, así sea en falsa tradición, pero que esté reconocido. Pero si el bien no viene con una escritura pública, o sea, un documento legalmente reconocido, sino un contrato de compraventa, hay una diferencia. Con el contrato de compraventa que venga el bien, no se puede sumar las posesiones. Se suman cuando el bien tiene una escritura pública. Es decir, hay bienes que vienen con escritura pública porque vienen con falsa tradición. No se levantaron las sucesiones, pero hay una escritura que diga que el dueño en mayor extensión fue fulano de tal y que lo ha venido poseyendo fulano de tal. Pero cuando viene un bien que no se conoce, una escritura pública, no se sabe quién la tiene, o sea, en la investigación no se encuentra esa posesión con contratos de compraventa, no prospera. Ah, qué bueno que nos explican entonces qué no prospera. ¿Qué es la falsa tradición? La falsa tradición es precisamente cuando una persona es poseedora de un bien inmueble
y fallece. Entonces, por el razones del fallecimiento, ya está bien, pasa a una sucesión de los herederos, de los que le suceden a él, los hijos, los nietos, según el árbol genealógico, quienes les corresponda. Entonces, eso se llama, entró en falsa tradición, porque uno de los herederos puede vender el derecho que le corresponde en la sucesión del finado fulano de tal, ¿sí? Y hacer escritura, y el notario le hace escritura pública. ¿Por qué? Porque viene de una base que es una escritura legalmente reconocida y registrada. Entonces se hace una escritura pública. Así se va transfiriendo el bien a otras personas en falsa tradición. Pero bien, se va yendo con unos documentos que datan de dónde viene la raíz, dónde viene la mayor extensión, de quién fue el propietario primogénito o propietario real. Entonces, con esas escrituras se pueden transferir las pertenencias. Yo compro un bien en ese orden de ideas, los 7 años que usted me dice, y lo poseo 3, entonces yo reclamo los 7, más los 3 son 10, tengo derecho a mi posesión. Existe mucho, es muy común en Colombia que ese tema de las herencias, cuando fallecen los titulares del bien, fallece el padre y la madre, por ejemplo, los hermanos quedan tranquilos, no levantan la sucesión, pasa el tiempo, pero uno de ellos quedó en la propiedad. Ese que queda en la propiedad puede alegar adquisición de dominio por prescripción. Correcto. Uno, sabiendo que nada más tiene un derecho o una hijuela que llamábamos, ¿cierto?, dentro de la sucesión que no han levantado. No necesita que los demás también, o los demás no van a acudir al llamado del juez cuando se inicie el proceso. A ver, dentro de la norma de las sucesiones se tiene que hay 10 años de transición, donde durante 10 años cualquiera de los herederos puede abrir el proceso de sucesión, cualquier heredero, o un particular que le haya comprado los derechos a uno de los herederos y tenga un documento, puede acceder a levantar la sucesión, Pero en el caso que usted me dice, uno de los herederos se posesionó de todo el bien, hace las veces de amo, señor y dueño, paga los impuestos, hace administración, transforma el bien, le hace reforma, ¿sí? Porque al hacerle reforma está ejerciendo la figura de amo y señor, porque se apersonó del bien, y ninguno de los herederos en el tiempo viene a reclamar, a levantar la sucesión durante 10 años. Pasados esos 10 años, ese poseedor de buena fe y a la vez ese heredero puede abrir el proceso de pertenencia, porque la norma establece que los derechos de sucesión terminan, vencen, caducan a los 10 años. A los 10 años. Entonces, por esa figura, se llama a derecho por posesión. Y hace un proceso de posesión, llegan las personas a contestar el proceso como heredero y le dicen: el juez, usted no ejerció el derecho durante el tiempo legal que la ley le para dio. hacerlo. Permitió, fue consciente de que el otro hiciera administración. Esa permisibilidad le daba a usted en la pérdida del derecho. Alguien decía que esa prescripción de dominio, como usted está diciendo, es el premio a la diligencia del que está y es el castigo a la negligencia del que no reclamó. Exactamente. Premio al que administró y ostentó la posesión con miras a ser dueño y señor del bien. Y el castigo al que no reclamó en el tiempo, que eso se ve mucho, eso es verdad. Eso tiene que ser por la vía judicial, tiene que ser con demanda civil, como dice vos, demanda civil que tiene instancias, ¿no? Sí, eso se hace todo por demanda civil, del juez, el juzgado ordinario, o sea, hay juzgados de circuito y juzgados promiscuos. Municipales. De acuerdo a la competencia de cada uno, es decir, al avalúo catastral o comercial del bien, porque eso se llaman de mayor cuantía o de menor cuantía, pero tiene que ser en juzgados por demanda. Y es un proceso de única instancia. Ahora que tocamos el tema de evaluador, usted que es evaluador, antes de ser abogado ya era evaluador, usted está en la lonja de propiedad raíz de Colombia, ¿cierto? De evaluadores.
de los pocos que en Amagá creo que tienen esa condición y ese registro de evaluadores profesionales licenciados. ¿Qué se tiene en cuenta en un avalúo comercial de un predio o de un bien inmueble? A ver, bueno, en el momento hasta ahora ostento la prioridad de que soy el único evaluador profesional inscrito aquí en Amagá. Vienen de otras partes, obviamente, pero que ejerzo aquí en Amagá y trabajo para muchos municipios. Y bueno, en los avalúos comerciales se tiene en cuenta para poder, es la determinación del precio comercial en el momento, para que sirva como una base fundamental para la venta, compra o enajenación del bien o toma en hipoteca como lo hacen los bancos, algo así, de acuerdo al precio que se tiene. ¿Qué se tiene en cuenta? Se tiene en cuenta el estudio del bien, de dónde proviene. Ahí volvemos a las escrituras públicas. Uno como evaluador exige cómo adquirió el bien. Mediante escritura pública, legalmente registrada, tal cosa. Que esa escritura pública está en falsa tradición, no está en falsa tradición, son derechos hereditarios, es una posesión. Sí, se puede evaluar el bien. Entonces el evaluador no hace estudio de títulos en forma pormenorizada, sino que analiza de dónde proviene y deja las notas, pero se hace el avalúo. Se tiene en cuenta los aditamentos, es decir, las construcciones que tiene el bien. Un lote de terreno, bueno, tiene una casa, tiene unos beneficiaderos de café, etcétera, tiene una cantidad de construcciones. Todo eso se evalúa independientemente al globo de terreno. El terreno se evalúa aparte. Y las mejoras. Y las mejoras se evalúan aparte y después se integra la información y nos da el avalúo del bien con una relación que se hace también con la parte comercial de los bienes que han habido en la región. Lo mismo uno tiene que hacer, eso se llama homogenización de la zona. Incluso también se tiene cultivos, también se tienen que valorar. En forma independiente, porque cuando se dice que hay cultivos menores, pues a veces se puede globalizar, porque no justifica unos gastos de particularizar porque son cultivos menores. Pero cuando son cultivos mayores, que hay papa, hay maíz, hay caña, etcétera, y son de mayor, y hay ganado, y distribuir qué clase de animales se tienen, bovinos, porcinos, equinos, que se llame, para poder que estos entren en el avalúo en su momento. Entonces el avalúo tiene una cantidad de discriminaciones, de facetas, de aditamentos, de ítems, que sumando todo esto nos dan el valor comercial del avalúo. Las vías de acceso también son fundamentales. Obviamente, todo lo que se encuentra dentro de la propiedad, las vías de acceso, todas las mejoras que tienen lagos, beneficios, servidumbres activas. Pueden tener servidumbres pasivas también, o sea que no están utilizadas por el tiempo, y se tiene que tener en cuenta, analizar esas servidumbres, quiénes son los dueños de esa servidumbre, porque ese sendero de la servidumbre ya no es del dueño del bien, sino compartido con otros dueños. Entonces también hay que analizar todo eso. ¿Qué porcentaje de servidumbre le puede aplicar al predio que se está evaluando? Exacto. Hoy también analizar cuando el bien es de varias personas. Entonces en la escritura pública se nos dice, este bien es de 5 personas, pero Julano tiene el 35%, Julano el 40% y Julano el resto. Entonces ya el avalúo comercial del bien se da como tal, pero se distribuye en porcentaje de acuerdo a la creencia de cada uno. Y lo mismo que también se le restarían las zonas de retiro o de reserva forestal. Ya para restar reserva forestal, algo así, hay que tener en cuenta, en el avalúo también se tiene en cuenta los dictámenes que da el INDERENA, la entidad ambiental de la zona, porque son distintas. Por ejemplo, Bogotá, la CAR y otras entidades en Colombia, en Antioquia son otras. En cada departamento hay distintas entidades que manejan eso. Ellos dan unos acondicionamientos, unas especificaciones de retiro y zonas que no se pueden tocar. Entonces esas zonas hay que excluirlas. Entonces se excluyen del avalúo, pero entra dentro del avalúo de la tierra. Y el ente rector de todo este tema
para la aplicación de los avalúos o del lindes o del mojonamiento, lo que sea, que ahorita lo miramos, es el Instituto Agustín Codazzi, ¿no? A ver, el Instituto Agustín Codazzi determina, Sí. y es el ente rector, como tú lo dices, sobre los avalúos, pero principalmente sobre los avalúos catastrales, Sí. los avalúos en Colombia, que es un determinante para poder cobrar la contribución catastral. Por ejemplo, uno dice, el avalúo de la tal propiedad catastralmente La ficha. está en 50.000 pesos, pero comercialmente esto se supera. Pero Se la ficha sí se tiene que consultar. Sí, al Agustín Codazzi. sí, uno consulta y todo evaluador debe consultar la ficha. Entonces, los documentos que uno pide para hacer un avalúo son la escritura pública, el certificado de libertad, la ficha catastral. Tres elementos constitutivos legales para uno determinar en el certificado de libertad quiénes son los verdaderos dueños. Porque hay muchos que se hacen aparecer como dueños y uno no puede determinarlos porque son administradores, son poseedores. Y posiblemente sean poseedores, pero no han adelantado el proceso. Exactamente. Entonces, uno pide la ficha catastral y el certificado de libertad para determinar quién es el propietario real de las propiedades. Sobre eso recae el avalúo. Y dentro de esos ítems que usted habla ahorita, que hacen parte fundamental del avalúo, Sí. para determinar el precio final comercial que se le debe dar al predio, también está el uso del suelo y el esquema de ordenamiento territorial Obviamente. de cada municipio. Eso son unas partes, los gajes del oficio del evaluador, que hay que tocar muchos tópicos, precisamente. ¿Por qué? Porque hay que mirar el uso del suelo para qué está determinado. Porque puede que una persona haya hecho construcciones, ha hecho inversiones en su propiedad muy costosas. Y de pronto no pidió lo que llamamos las licencias ambientales, no pidió las licencias de construcción y transgredió el derecho de irrespetar las zonas ambientales donde él no podía invertir, construir, transformar. Entonces el evaluador dice, se hizo unas inversiones, pero esas inversiones no están dentro del orden jurídico legal, entonces quedan entredicho. Para eso entonces, hay una norma de castigo. Es fundamental el esquema de ordenamiento territorial. Claro. Porque no es lo mismo el precio o el valor de un predio en zona urbana o de expansión urbana que en zona rural o de expansión rural. Sí, eso se divide, zona urbana, expansión urbana, semirural Y rural. y rural. Y reserva. En lo rural también hay clasificación, las de ornato, las de reserva forestal, algo así, porque yo puedo tener una finca y decir, usted no puede trabajar sino 4 cuadras, tienes 10 cuadras, pero no puedes trabajar sino en 4 cuadras, porque el resto, zona forestal, zona de reserva, no la toque. Es dueño, pero no la puede tocar. Entonces, ¿cuál es el valor de eso? Y cuando se transfiere, como usted lo dice ahorita, cuando yo tengo una propiedad que estoy en proceso de transferencia por adquisición de dominio o posesión, entonces lo que usted me está diciendo es que no solamente transfiero mis mejoras y necesidades, sino que también transfiero los perjuicios que haya causado o que siga causando los colindantes. No, es que cuando se transfiere la propiedad a otra persona, se vende la propiedad, se vende con todo lo que conlleva la propiedad. Porque yo no voy a comprarle una propiedad a usted y decirle, bueno, entonces ese problema del lindero, usted me lo sigue manejando. No, yo le vendo una propiedad, pero tenemos un problema de deslinde o amojonamiento. Con todo. Si yo te vendo, usted puede continuar como dueño y usted transfiere ese derecho a que el otro continúe saneando. ¿Le vendo el chicharrón también? Ahí está. Vamos a un pequeño corte de mensajes institucionales, doctor Celso, y regresamos nuevamente con nuestros televidentes.